Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias. Este es tiempo para escudriñar las Escrituras y poder crecer espiritualmente. Temas que abarcan todo aspecto de la vida es lo que estamos tocando en este tiempo. Y tenemos un invitado especial, es el pastor Álvaro Díaz, él es pastor de la Universidad Adventista de Colombia. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Es un gusto poder estar aquí. Para nosotros también y sin duda para quienes nos ven. Pastor, en términos generales, esta serie de estudio, ¿cómo le ha parecido? Ha sido muy edificante, la verdad. Estudiar las Escrituras, la palabra de Dios, es maravilloso. La palabra de Dios es un tesoro y para mí eso es. De allí he encontrado valiosas joyas que han edificado mi vida, que le han dado sentido a mi existencia. Y pastor, el tema que abordamos en esta sección es un tema que muestra el interés de Dios, de que nosotros podemos vivir, aunque estamos en el mundo, aislados de las costumbres del mundo, escapar de esas costumbres del mundo. Hay un pasaje de Proverbios 11, 4 y el 28, con el cual quisiéramos partir en esta reflexión. Sí, efectivamente tenemos el texto que dice: no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Este es un texto maravilloso que, bueno, nos advierte en torno a que nosotros quedemos atrapados por la estrategia del enemigo que ha sido desde el principio contra nosotros los seres humanos en su intención de destruirnos. Y él ha ganado terreno y tenemos que ser sinceros y reconocer que el enemigo nos ha atrapado con los asuntos de esta vida, lo terrenal, el materialismo, las riquezas. Y mientras nosotros estemos dedicados y concentrados a estas cosas, a estas costumbres del mundo, a las riquezas que son pasajeras, tenemos un problema, que nos apartamos de Dios, nos separamos de Él, y eso es lo que quiere el enemigo. Por lo tanto, nosotros debemos reaccionar y mirar que las riquezas son pasajeras y que la justicia, como dice el libro de Proverbios, es lo que nos dará la vida y nos permitirá no solo la vida en paz aquí en la tierra, sino la vida eterna. Pastor, el énfasis en este estudio que estamos haciendo está en esa relación con Cristo, que es la verdadera razón de nuestro existir. Pero ¿cómo es que llegamos a esa relación? ¿Qué aspectos están ahí incluidos que nos permiten? Primero hablemos de la relación con Cristo y su importancia. Sí, nosotros pues podemos decir relación con Cristo versus relación con las cosas de esta vida. Del mundo. Porque esa es nuestra lucha como seres humanos. Que nosotros como cristianos reconocemos que necesitamos vivir en comunión con Jesús, pero las cosas de este mundo nos atrapan, nos desvían de esa comunión. Pero tenemos entonces que estar atentos a vivir más cerca de Jesús. Como dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el otro texto de Salmos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Orando en todo tiempo, dice el libro de Efesios, con oración y súplica, perseverando. Debemos hacer el esfuerzo de perseverar en comunión con Jesús, porque de esa manera es que vamos a ser transformados. Nuestra vida va a ser un reflejo de la vida de Cristo. Pero si nosotros estamos concentrados en las cosas de este mundo, perdemos esa comunión y nuestra vida se va a ver terriblemente afectada por muchos sentimientos, comportamientos que nos llevan a problemas, a no tener paz, a tener diferencias con nuestro prójimo, a no vivir felices, cuando Cristo Jesús quiere vernos felices mientras estemos cerca de Él, constantemente en comunión con Él.
comunión con Él. Eso es expresión clave y sin duda en este estudio vamos a ver cómo se logra. Y es ahí donde aparece la palabra de Dios, pastor. Hablemos de ese tema tan valioso que es lo que Dios ha provisto, entiendo, para que podamos tener esa relación viviente con Él. Muy bien, como podemos ver, la palabra del Señor es un tesoro. Amén. Y para mí lo es. De allí he sacado joyas que han edificado mi vida y que yo sé que a la de muchos de los que nos ven en este momento, podemos reconocer que la palabra de Dios es un tesoro a la cual hacemos bien estar atentos, como dice el mismo Señor en ella. Y también valioso recordar el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Qué tremenda declaración. En la palabra de Dios podemos tener la vida eterna y eso es lo que más añoramos todos nosotros, poder tener esa vida plena, esa vida eterna que enmarca la felicidad, que enmarca el tener todo lo que yo no puedo alcanzar aquí en este planeta, en esta vida. Así que es fundamental la palabra, por lo tanto es fundamental que nosotros estudiemos la Biblia cada día con detenimiento, como dice allí el Señor en su palabra, escudriñándola, es decir, escarbando, sacando de allí, de ese tesoro, las enseñanzas que edifican mi existencia. Noto, pastor, que usted hace un énfasis cuando comenzamos a abordar este punto de la palabra en investigar como el minero, como el que ahonda, porque hay mucho lector superficial de la Biblia. ¿Qué beneficio tiene leer la Biblia así como muy rápido, sin profundizar? Claro, es algo que no vamos a encontrar sentido, simplemente como leer cualquier libro. No tiene sentido, no tiene caso. El consejo del Señor es que escudriñemos, que nos detengamos con meditación, tomar el texto y tan solo hacerle una pregunta a ese texto que leemos, a esa porción de la Biblia, preguntarnos, ¿qué me quieres decir, Señor? ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres que yo haga? Y meditar en la palabra de esa manera, con oración. Amén. Con seguridad, el Señor te va a hablar, como nos ha hablado. Yo sé que a muchos de ustedes el Señor les ha hablado. Has abierto la palabra con oración y has encontrado un mensaje directo a tu corazón, porque esta es la carta de amor que Dios nos ha dejado para que seamos felices, para que encontremos sentido a la vida, para que podamos tener una seguridad al caminar por este mundo, una luz en el camino, como dice Salmo 119, versículo 105, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo que escuchamos del pastor Díaz nos indica que abrir la palabra es entrar en la cámara de audiencia del Altísimo, ¿no? Del Todopoderoso. Eso es todo un privilegio, pastor. Diariamente, ocasionalmente o una vez a la semana ese estudio. Claro que el consejo es dado por el Señor y esto debe ser todos los días. Debemos abrir la palabra del Señor, meditar en ella cada día y si es posible en la mañana y en el anochecer, antes de acostarnos. Y durante el día, algunos consejos nos dan de que tengamos cuadros que tengan textos bíblicos. Si es posible, colocar en nuestra agenda versículos que nos gusten, promesas de Dios, y estarla repitiendo, repasando constantemente, es una bendición porque de esa manera las enseñanzas, los principios divinos estarán grabándose en nuestra mente y en nuestro corazón y luego nos llevarán a actuar de acuerdo a la justicia divina. Estamos mirando cómo escapar de este mundo que trata de atraparnos y la palabra tiene poder. Pero unido a eso, y la frase dice, el poder del cristiano está en la oración. Hablemos de ese otro secreto de victoria. Así es, la oración va a acompañar nuestra vida de comunión. Es indispensable, es fundamental tener esa comunión con el Señor. ¿Y cómo lo vamos a tener? Ya vimos con el estudio de la Biblia, pero la oración, hablar con Dios, qué privilegio. Qué privilegio. Eso es algo
increíble que podamos comunicarnos con el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y a través de la oración podemos hacerlo. Hemos experimentado cómo en la oración descansamos, entregamos nuestras penas, le preguntamos a Dios, Él nos responde, encontramos fuerza para vivir, encontramos descanso, aliento de vida. La oración es prácticamente eso, el aliento de nuestra alma. Correcto. De ahí que la famosa escritora dijera, así como respiramos debemos orar, ¿no, pastor? Pastor, un detalle, oración combinada con fe, y si no hubiese fe sería presunción. O correctamente, tenemos que el libro de Hebreos nos ilustra muy bien, diciéndonos en el capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando nos acercamos a Él, debemos hacerlo con la plena seguridad de su existencia. Y cuando nosotros tenemos en mente esa promesa bíblica que hemos leído, esas promesas maravillosas que son muchas, entonces debemos ir a la oración seguros de que esa promesa de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Amén. Y pastor, algunas personas, a propósito del tema de oración, luchan porque tratan de hablar con Dios, pero de pronto su mente se va por otra parte. ¿Qué les aconsejamos a ellos? Muy bien, concentración, ¿no? Necesitamos concentración para la oración. Es cierto que podemos orar en cualquier lugar y en cualquier momento, mientras vamos en un bus, mientras vamos en nuestro vehículo, en un avión, pero bueno, debemos seguir el consejo del Señor cuando nos dice en su palabra que debemos entrar a nuestro aposento y en privado tener una comunión íntima con Jesús a través de la oración, a través de la conversación, ¿no? Porque la oración es hablar con Dios como con un amigo. Entonces debemos tener ese espacio de algún momento en intimidad, en completo silencio, como lo hacía Jesús antes del amanecer, antes que comience el trajinar del día, pero también estoy convencido de que podemos orar en medio de las actividades y debemos hacer el ejercicio, debemos ejercitarnos en la oración, así como también nosotros practicamos algunos deberes, algunos deportes, debemos practicar el ejercicio de la oración mientras nosotros realizamos nuestras actividades del día. Puede ser que usted toma un tiempo para ir de su casa al trabajo. Yo le doy un consejo, propóngase que ese tiempo que lleva de su casa al trabajo lo pase en oración. Puede ser que va en su vehículo o puede ser que va de pasajero o va caminando. Puedes ir pensando, hablando con Dios en ese espacio de tiempo y que luego puedas ver que tu vida de oración ha aumentado, que el tiempo de conversación con Dios ha crecido, porque entre más oración, más poder y más bendición para nuestras vidas. Amén. Subrayamos lo que el pastor ha dicho muy bien. El estudio de la palabra debe ser permanente. La oración, esa conexión con el Todopoderoso igual. Pastor, aparece el tema de la sabiduría y se dice que es la aplicación del conocimiento y del entendimiento. Y aparece esa experiencia de Salomón, nombrado para un cargo tan grande. ¿Qué sería lo que él iba a pedir? ¿Qué consideró lo más importante? Sí, vale la pena que recordemos en el libro de Primera de Reyes, este versículo, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 14. Bueno, hay varios textos en este capítulo 3. Podemos recordar el versículo 9, cuando dice: concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón pide discernimiento para entender entre lo bueno y lo malo. Pues ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? El Señor le agradó que Salomón pidiera esto, dice el versículo 10. Y el versículo 14 dice: si andas en mis caminos, guardando mis preceptos y mis mandamientos, como anduvo tu padre David,
yo alargaré tus días, tu vida. Salomón, conocemos la historia, pidió algo importante, algo fundamental, sabiduría, discernimiento. Dios le agradó, Dios se la concedió y le dio muchas bendiciones y muchas riquezas. Pero al conocer esta historia también debemos recordar que Salomón se desvió del camino, de la verdadera sabiduría. Yo creo, Pastor Ezequiel, que Salomón llegó el momento que su sabiduría se contaminó con el materialismo, con las cosas de este mundo. Y precisamente el llamado y el lema del estudio que estamos teniendo es: escapa de las cosas de este mundo. Salomón fue atrapado por las cosas de este mundo, lo material, las riquezas, la fama, los placeres. Y finalmente esa sabiduría llegó a ser una sabiduría materialista, una sabiduría con desenfoque. Y eso nos llevaría, pastor, a considerar que, bueno, ese estudio de la palabra, más que teórico, a satisfacer nuestra curiosidad académica o intelectual, debe ser puesto en práctica. Y no olvidarlo tampoco, porque ese fue el problema de Salomón, ¿no? Sí, la desobediencia a los principios que ya conocía. Podemos tener sabiduría, podemos tener conocimiento, pero el conocimiento sin la práctica del amor de Cristo en nuestro corazón no va a tener relevancia. Salomón estuvo desviándose del Señor, se corrompió porque no estuvo atento a lo que nos dice el versículo 14. Si guardas mis mandamientos, es decir, si pones en práctica mis principios. El Señor nos pide que pongamos en práctica el conocimiento, los principios que Él nos ha dejado, sus mandamientos. Y de esa manera vamos a permanecer en el camino de la sabiduría, en el camino de la justicia. Y no olvidemos el texto inicial que nos dice que mas los justos reverdecerán como las ramas. Vamos a tener vida abundante, vamos a tener gozo. Y nuestro gozo, como dice Jesús en San Juan, será completo. Y ahora llegamos a un punto que no por haber quedado ahí sea el menos importante, es el más valioso. Es el tema del Espíritu Santo, porque con él vienen todas las demás bendiciones. Hablemos de ese agente divino puesto a nuestra disposición para que nos dejemos utilizar. Así es, el Señor Jesús prometió que nos dejaría la guía del Espíritu Santo. Amén. Él nos dejó el Espíritu Santo antes de ascender al cielo, y para nosotros es una gran bendición. Debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo está cerca de nosotros, está con nosotros siempre y cuando lo permitamos. Y Él es el guiador, el que necesitamos para que podamos discernir tantas cosas. Inclusive está dicho en su palabra que Él nos va a ayudar a comprender la palabra, que el Espíritu Santo nos va a ayudar a comprender hasta nuestro propio corazón. El Espíritu Santo nos habla continuamente a través de nuestra conciencia. Él nos va a recordar las cosas que ya hemos leído de la palabra, que hemos estudiado. Mientras nosotros estudiemos la palabra, haciéndolo con detenimiento y con oración, luego, en los momentos que lo necesitemos, allí va a estar el Espíritu Santo para recordarnos esa palabra. Amén. Que nos va a orientar y que nos va a preparar para seguir el camino de la justicia, el camino de lo puro, de las cosas buenas, de las cosas que tienen comunión con el Señor. Así que el Espíritu Santo es Dios con nosotros también. Amén. Y debemos ser conscientes de su presencia y clamar para que esté con nosotros, porque detrás de Él, como dijo usted, pastor, vienen todas las bendiciones que necesitamos. Pastor, diríamos a nuestros apreciados televidentes, quienes nos escuchan, nos ven, que deberíamos orar más, predicar más y hablar más de ese poder maravilloso. Así es, debemos enseñar más, recordarlo y predicarlo, anunciar que el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad que necesitamos para vivir una vida
de acuerdo a los principios del Señor. Y el Espíritu Santo nos capacita. Y eso es algo que necesitamos. Cada día que el Señor nos capacite, y Él ha prometido hacerlo a través del Espíritu Santo. Al otro lado, hay personas que siempre están siguiéndonos, pero luchan, batallan. Como agente transformador, ¿qué podríamos decirles a ellos que es el Espíritu Santo? Sí, queridos amigos, puede ser que en este momento estés pasando por una dificultad física, material, espiritual. Sobre todo, puede ser que en este momento no entiendas qué pasa con tu vida. Te queremos invitar para que clames por la presencia del Espíritu Santo en tu vida y vas a encontrar ese fuego, ese poder que necesitas para vivir, para alejarte de la depresión, de la tristeza, del odio, de la rencilla. Quizás has sido defraudado por alguien. El Espíritu Santo quiere ayudarte, porque el Espíritu Santo va a hacer real todo lo que Dios ha prometido. Va a estar Dios contigo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a pensar en lo puro, en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que trae paz al corazón. Así que te invitamos para que clames por la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Al cierre y en estos últimos minutos o segundos, en el mundo pues encontramos que la rebelión es el fruto, es como el resultado del odio, pero aquí nos encontramos con dos gemelos, el deber y el amor. Hablemos de esa parte del cierre, pastor. Muy bien. Podemos decir que el deber sin amor es como una vida de esclavitud, es como tratar de hacer las cosas buenas, pero se convierten en una carga porque no hay amor. El principio que debe regir todo nuestro actuar debe ser el amor, y Dios es amor, así que debemos buscarlo a Él, acercarnos a Él, de esa manera llenarnos de su amor, y que lo que hagamos podamos hacerlo, ese deber, podamos hacerlo con gozo, con alegría. Agradecemos a Dios porque a través de este estudio, esta enseñanza que junto al pastor Álvaro Díaz hemos tenido, nos ha permitido saber que Dios ha provisto todo para escapar de este mundo que trata de llevarnos en sentido contrario al plan de Dios. Que podemos, por la gracia de Dios, ser libres de ese mundo y que por la gracia de Dios nuestra vida puede tener una debida orientación. Pastor, finalmente, en estos segundos, ¿cuál sería la invitación? La invitación para todos nuestros amigos es que no olvidemos que la comunión con Jesús nos dará una vida plena. Y de esa forma podemos escapar de las trampas del enemigo a través del materialismo, a través de las cosas de este mundo. Seremos felices con Jesús. Gracias por acompañarnos y gracias, Pastor Álvaro Díaz, por estar con nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.